Después de haber visto la introducción sobre las gráficas o grafos, vamos a crear una implementación de clases que será necesaria para los siguientes algoritmos. Este será la base para construir nuestras gráficas con Python. Tomando como modelo esta gráfica que tenemos del lado derecho, vamos a ir construyendo nuestras clases. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase para definir un solo vértice. Esta clase se va a llamar vértice. Primero vamos a crear nuestra clase constructor. En esta vamos a definir todos los atributos que va a tener nuestra clase. Creamos nuestro método constructor escribiendo def _init y abrimos paréntesis. Nuestra función se va a recibir a sí mismo y una variable i. El primer atributo que va a tener nuestro vértice, como lo podemos ver y como lo mencionamos anteriormente, es un ID o un nombre. Esto con el fin de poder distinguirlo de otros vértices. Escribimos el.id igual, y este ID va a ser igual a esta variable que va a recibir nuestra función. Otro atributo que va a tener nuestra clase es una variable llamada visitado. Y la vamos a inicializar en false. Esta variable va a ser necesaria para algunos algoritmos que vamos a ver. Otra variable que vamos a utilizar es nivel. Lo inicializamos con -1. De igual forma va a ser necesaria para algunos otros algoritmos que vamos a implementar. Y por último, como vemos aquí, algunos vértices están conectados entre sí por medio de una arista. Vamos a llamar a todos los vértices con los que está conectado uno en particular como vecinos, y vamos a almacenarlos como una variable. Esta va a ser una lista y la vamos a poner vacía por lo mientras. Ya que tenemos nuestro método constructor, vamos a crear una función o un método para poder agregar vecinos a un vértice. Se va a llamar agrega vecino. Se va a recibir a sí mismo y una v. Esta v va a ser el ID del vecino que vamos a agregar. Primero tenemos que verificar que el vecino no esté almacenado ya en la lista de vecinos. Esto lo hacemos con un if. Aquí estamos preguntando, si v no está en la lista de vecinos, entonces lo vamos a agregar. Esto lo hacemos con un append y ponemos la v. La v va a ser el ID del vecino que vamos a almacenar. Con esto ya tenemos nuestra primera clase para realizar una gráfica. Esta clase que define a un vértice. Vamos a crear nuestra segunda clase. Esta clase va a definir completamente a toda la gráfica. Vamos a llamarla gráfica. De igual forma creamos el método constructor. Y este método no va a recibir ninguna otra variable. Dentro del método constructor vamos a crear un diccionario llamado vértices. Un diccionario es una estructura de Python parecida a las listas, pero que no trabaja con índices. Es decir, cuando nosotros usamos una lista, guardamos elementos de esta forma. Aquí tenemos una lista llamada L,
que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 en ella. Para poder acceder a los elementos de esta lista tenemos que usar el índice. Por ejemplo, si queremos acceder al número 1, tenemos que escribir L en la posición 0. Así es como trabaja una lista. Pero un diccionario trabaja de forma diferente. Un diccionario se define de esta forma. Aquí tenemos un diccionario llamado L, en este caso con dos elementos, separados por comas. Si vemos, cada elemento consta de dos partes, que se encuentran a la derecha y a la izquierda de estos dos puntos. Lo que se encuentra a la izquierda se le llama llave, y lo que se encuentra a la derecha es valor. Para poder acceder a un elemento o a un valor en un diccionario, tenemos que hacer referencia a la llave. Por ejemplo, si escribimos L y entre corchetes el número 1, esto nos va a regresar la cadena 1. Si escribimos L y entre corchetes la cadena 2, esto nos va a regresar el número 2. Esto es porque con la llave estamos haciendo referencia a un valor. Y no hay una regla que estipule que dentro de los diccionarios todas las llaves deben de ser de un mismo tipo de dato y todos los valores deben de ser de un mismo tipo de dato. Podemos guardar llaves de cualquier tipo de dato, ya sea números enteros, cadenas o caracteres. Y podemos poner en un valor también cualquier tipo de dato, cadenas, números, enteros, flotantes, valores booleanos, entre otros. De esta forma podemos usar un diccionario para poder guardar nuestros vértices que conforman a la gráfica. Del lado izquierdo vamos a guardar el identificador de cada vértice y del lado derecho vamos a guardar el objeto de ese vértice. Ahorita veremos cómo realizamos esto. Ya que tenemos nuestro método constructor, vamos a crear otro método para poder guardar un vértice en nuestra gráfica. Vamos a llamarla agrega vértice. Va a recibir una V de un vértice. Lo primero que vamos a hacer es checar si no se encuentra ya el vértice en nuestro diccionario, de la misma forma en como le hicimos para checar si no se encuentra un vértice en la lista de vecinos. Aquí estamos preguntando, si V no se encuentra en nuestros vértices, lo vamos a agregar de esta forma. Del lado izquierdo estamos poniendo que nos cree una llave dentro de nuestro diccionario vértices con el identificador V y que como valor almacene un objeto de tipo vértice con el identificador V. De esta forma, si tenemos un vértice que tiene el identificador 12, cuando escribamos vértices y entre corchetes pongamos al 12, esto nos va a regresar un objeto vértice con el identificador o ID 12. Ahora vamos a crear una función para crear aristas, para crear las uniones entre vértices. Vamos a llamarla agregar arista. Y este método va a recibir los dos vértices que van a ser conectados por una arista. Las vamos a llamar A y B. Vamos a crear una gráfica de tipo no direccionada, es decir, que las aristas no muestran una dirección específica que debamos seguir.
Lo primero que vamos a hacer es checar si los dos vértices que nos están pasando ya se encuentran almacenados en nuestro diccionario. Aquí estamos preguntando si A está en vértices y también si B está en vértices. Si los dos vértices se encuentran en nuestro diccionario, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es primero acceder a nuestro objeto que tiene nuestro vértice A. Estamos llamando a su método agrega vecino y le estamos poniendo que su vecino va a ser el vértice B. En la segunda parte lo que estamos haciendo es llamar a nuestro objeto que tiene el vértice B y le estamos poniendo como vecino el vértice A. De esta forma estamos creando los dos caminos, o más bien una arista de dos sentidos, para ir del vértice A al vértice B y viceversa, del vértice B al vértice A. Para finalizar nuestra implementación de clases para la creación de una gráfica, vamos a probarlo. Para eso vamos a hacer esta gráfica con ayuda de nuestras clases. Vamos a crear una nueva función ya fuera de nuestras clases. Le vamos a poner main, va a ser nuestra función principal. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable de la clase gráfica. Ahora vamos a crear una lista. Y en esta lista vamos a poner los IDs o los identificadores de nuestros vértices. En este caso vemos que empieza desde el 0 hasta el 6. Así que vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a usar nuestra función agrega vértice para poder agregar todos los vértices que conforman a la gráfica. Lo vamos a hacer con un for. For v in L. Vamos a recorrer a cada vértice que está en nuestra lista L. Y vamos a poner g punto agrega vértice. Y aquí va a recibir a v. De esta forma ya hemos agregado todos los vértices a nuestra gráfica. Ahora hay que crear nuestras aristas. Esto lo vamos a hacer con otra lista. Ahora, para poder crear nuestras aristas, lo que vamos a escribir dentro de nuestra lista van a ser los pares de vértices que conforman a una arista. Por ejemplo, entre 2 y 0 hay una arista. Lo vamos a escribir aquí como 2, 0. Entre 0 y 6 hay otra arista. Vamos a escribirlo aquí como 0 y 6. Y entre 6 y 3 hay otra arista. Vamos a escribirlo aquí como 6 y 3. 0 y 5 es otra arista. 6 y 5 es otra arista. 0 y 1 otra arista. 6 y 4 es otra arista. Y 1 y 4 es otra arista. De esta forma ya tenemos una lista que indica todos los vértices o los pares de nodos que conforman un vértice. Ahora vamos a agregar nuestros vértices con ayuda de la función agrega arista. Con otro for vamos a escribir for i in range de 0 hasta la longitud de nuestra lista menos 1 y 2. Vamos a iniciar desde 0, es decir, desde el número 2, hasta la longitud de nuestra lista menos 1, que es el número 4, recorriendo de 2 en 2 nuestra lista. Vamos a llamar a nuestra función agrega arista. Y vamos a enviarle L en la posición I y L en la posición I más 1. Ahora ya hemos creado a nuestra gráfica con el lenguaje Python. Vamos a imprimir cada uno de los vértices junto con los vecinos que lo conforman para ver si es correcto.
Vamos a imprimir V, que es el ID de nuestro vértice, y a los vecinos de ese vértice. Ahora vamos a llamar a nuestra función main para poder correr nuestro programa. Vamos a abrir nuestra terminal. Escribimos Python, el nombre de nuestro archivo, que en este caso es grafica.py, y ejecutamos nuestro código. Como vemos, del lado izquierdo tenemos a los vértices que conforman a la gráfica, y del lado derecho tenemos la lista de los vecinos que tiene esta gráfica. Por ejemplo, el vértice 0 nos dice que tiene de vecinos a 2, 6, 5 y 1. Y en este caso es correcto. El vértice 0 tiene a 2, 6, 5 y 1. El vértice 1 tiene de vecinos a 0 y 4. De igual forma aquí vemos que el vértice 0 tiene a 0 y a 4. Y así podemos ir revisando a cada uno de los vértices para ver si tiene a los vecinos agregados.